declaraciones, no exento de polémicas. Este fin de semana se llevó a cabo una de sus primeras actividades, ¿no?, en materia más nacional y que tiene que ver con tradiciones. Es la oración por Chile. Una ceremonia ecuménica, se hace tradicionalmente por parte de la Iglesia Católica, en donde están invitados otros credos también, por cierto, todo el mundo político. Y allí se lleva a cabo entonces esta oración por Chile. El presidente fue, pero también estaban invitados otros representantes de las iglesias que han generado bastante controversia, entre ellos los arzobispos Esati y Errázuriz. Bueno, habló el presidente, mira, escuchemos. Hay algo que me molestó ayer en la catedral. Me molestó ver a el señor Esati, me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes. No lo noté ayer, pero me lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando. Porque acá y en este gobierno van a estar presentes los niños y las niñas. A ustedes les estamos hablando, chicos, chicas. A ustedes les estamos hablando. Claro, si bien no hay una sanción judicial en contra de Esati o en contra de Errázuriz, hay un contexto social, anímico, emocional en torno a estos representantes de la Iglesia. Hay investigaciones en curso también, hay personas que han sido juzgadas, estamos claros. Entonces, claro, ¿es la forma del presidente? ¿Necesita ser así enfático? O porque hay algunos que lo critican y otros que lo avalan. Pero aquí se abren varios flancos. Claramente. Solamente permíteme, Ángeles, complementar lo que tú señalas. Aquí hay una última publicación del sitio interferencia.cl que dice que víctimas de abuso sexual se querellan contra Esati y los salesianos por asociación ilícita. Se trata de 9 casos, ¿no es cierto? De 9, dicen, sobrevivientes de abuso sexual representados por el estudio Hermosilla y compañía. ¿Por qué? Porque, claro, efectivamente, tal como tú dices, Ángeles, él no ha sido sancionado penalmente, ¿no?, por haber sido encubridor. Esa es la acusación que pesa sobre él. Y ahí la pregunta es si el presidente de la República tiene que hacer un punto al respecto. Yo lo encuentro súper delicado, Mauricio. Igual hay un tema, fíjate tú, que ayer, o sea, tiene que ver también el dardo contra Esati, tiene que ver en particular también con las víctimas del caso Caraíma, las más conocidas, Juan Carlos Cruz, Hamilton, Murillo, ¿no? Ellos en algún momento se acercaron a esta máxima autoridad en ese momento, que era Esati, y él básicamente, que es lo que dicen ellos, se desentendió. Entonces ahí está la idea de haber sido un encubridor, una figura que es compleja. Él, como el presidente, como un egresado de derecho, debería saber el alcance de las palabras cuando digo si hay o no una determinación judicial que acredita aquello. Pero quiero decir eso porque Juan Carlos Cruz anoche en un Twitter agradeció al presidente por el hecho de haber marcado esta distancia respecto de Esati. Pero hay otros que también dicen, bueno, pero estando ahí no se dio cuenta que estaba Esati, no se dio cuenta que estaba Errázuriz. Digo, una vez más, es lo que decía hace un rato, yo creo que también va a haber una vigilancia muy férrea respecto a lo que hace el presidente, no solo de la oposición formal, de los que forman parte del otro bloque político. Internamente hay mucha demanda que el presidente no se equivoque nunca. Y eso yo no sé si es algo posible de poder abordar completamente para la expectativa de todos, ¿no? Exactamente. Juan Carlos Cruz habló para nosotros anoche en Tele 13, ya vamos a estar con aquello, pero tan polémicos fueron estas declaraciones, tan de sorpresa, ¿no?, que nadie se las esperaba, que anoche, ayer más bien dicho, nuestro compañero Iván Valenzuela entrevistó al presidente Gabriel Boric precisamente sobre este punto. Veamos. Que hay suficientes antecedentes para que podamos entender de que fueron cómplices de encubrir actos que son gravísimos contra niños y niñas, contra adolescentes, y eso no es algo que podamos permitir. Usted, egresado de Derecho, sabe que ellos ni siquiera fueron formalizados, digamos. Lo sé, pero yo creo que usted es periodista y sabe de lo que estamos hablando. Sí, por supuesto. Sí, lo sé. Y hay una responsabilidad que incluso la misma iglesia ha pedido perdón. Entonces, me pareció absolutamente innecesario, no me di cuenta en ese momento y me pareció importante hacerlo, porque también hay una revictimización. Las víctimas lo pasan muy mal cuando estas cosas se naturalizan. ¿Fue imprudente haberlos convidado? Yo creo que fue imprudente por parte de la iglesia. Claro, yo lo encuentro delicado, ¿sabes por qué? Por una razón que puede ser, mira, que el día desde el punto de vista moral, lo que ustedes quieran, pero hay una separación clara de Estado Iglesia, ¿no? O sea, tenemos una separación Iglesia-Estado y de poderes. Entonces, me parece, desde mi punto de vista al menos, que quizás el presidente debió haber mantenido cierta prudencia en esa primera, digamos, exposición de ideas, de planteamientos. ¿De no haber ido? No digo de no haber ido, no. Cuando él habla sobre la presencia de Esati,
en los términos que ocupa, digamos, para efectos de señalar que Ricardo Esati, ¿no es cierto?, no debió haber estado ahí como no debió haber estado Errázuriz. Es verdad que hay toda una serie de acusaciones, ya vamos a estar con eso. La pregunta es si el presidente de la República tiene que hacer mención a aquello y decirle a la Iglesia, usted no puede derechamente invitar a un arzobispo, igual, porque todavía lo es. Hay otra pregunta, y la Iglesia, si es que de verdad entendió la profundidad de estas acusaciones, ¿por qué insiste en sentar en una reunión con un presidente que está recién entrando a esta persona que hacía cuestiones? Digo, también vale como otra pregunta. Claro, pero es otro punto. La pregunta es si tiene que el presidente de la República hacer este punto ante todo el país. Yo creo que hay varias preguntas, y a mí me parece que esa pregunta también es válida, atendiendo lo que dice el presidente. Digo, me parece que en el fondo es un error también, es una imprudencia que la Iglesia sienta personas que han sido cuestionadas. Yo creo que eso también es parte del tema, porque también lo expone a él a esta situación. Claro, lo expone a esta situación claramente. Ahora, es el presidente. Él podría eventualmente también elevar una solicitud, o sea, un reclamo formal. ¿Quién ¿no? va? Claro. ¿A quién me va a sentar en el palco? Claro, porque y si se va, porque esto se va a volver a repetir. O sea, vienen los Tedeum ahora para el 18. Entonces, claro, si se hace un reclamo formal, protocolar, claro, a lo mejor la Iglesia podría defenderse, y la Iglesia, hablo de la institución católica como formalidad, ¿no? Podría defenderse, podría explicar la situación en particular y ahí el presidente dar los anuncios. Ahora, si él es enfático desde ya, también marca un presente. Claro. Entonces, cuando él ha hablado, y recién lo escuchábamos en la Archi, él dijo, los simbolismos son importantes. Entonces, a lo mejor esto también es parte de, ¿o no, Francesco Gazzella, que está ahí en el Palacio de Gobierno? Sí, Ángeles, bueno, con respecto a lo que ustedes están señalando, me recuerdo bien en otros momentos muy tensos entre instituciones distintas a la del Estado o a la del Ejecutivo, cuando presidentes como la presidenta Bachelet o el presidente Piñera, uno se enteraba después de que quizás hubiesen querido hacer ciertas aseveraciones o tener ciertos puntos críticos y no lo hacían, efectivamente para evitar justamente lo que va a pasar ahora, que es que va a tener que desplegar un equipo de ministros, todos voceros en ese sentido, explicando un poco lo que pasa aquí, porque lo que ha dicho hasta este minuto, claro, por una parte es una crítica a la Iglesia Católica como institución en términos de que invita a estas personas, y segundo, cuando frente a Iván Valenzuela intenta explicar por qué dijo lo que dijo, claro, no entra en el debate formal de lo que significa que aquí no hay condena, que no hay formalización, que aquí finalmente se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces son temas que, claro, vamos a ver si van a seguir siendo parte de una estructura comunicacional del presidente de la República, es decir, va a hacer puntos en cada situación en las cuales amerite, o va a ser un presidente que evite ciertos conflictos, ¿no? Que es parte también de lo que se puede dibujar en términos de lo que es una agenda, ¿no? El control de la agenda, cómo se hace, cómo se comunica finalmente desde el Palacio de la Moneda. Bueno, Mauricio mencionaba justamente a propósito de denunciantes de Fernando Caraíma, Juan Carlos Cruz, que conversó claramente con Tele 13 y tenemos su declaración. Escuchemos. A ver. Nunca habíamos oído a un presidente de Chile decir lo que todos sabemos, que le molestó que el cardenal Esati y Errázuriz estuvieran en la catedral. Me da esperanza, me da alegría y me da mucha esperanza, especialmente por todos aquellos a los que todavía no tienen justicia. Bueno, lo que es importante, o lo que a mí me interesa que también debatamos, ¿no? No es solamente el fondo del problema mismo que estamos debatiendo, sino más bien si el presidente tiene o no que hacer esto, porque, claro, en este punto deja a algunos contentos, quizás a otros no tanto. Va a ser esa la tónica cuando justamente en un tiempo más no va a ser solamente con comentarios, va a tener que demostrar en los hechos, con proyectos de ley, con triunfos en el Congreso de ciertos avances. Entonces, yo creo que es un ambiente complicado. Sí, es un ambiente complicado, y recordemos que los presidentes con el paso del tiempo también se han ido desmarcando precisamente por ese exceso de presidencialismo que había antes, ¿se acuerdan? Entonces, claro, a lo mejor su agenda va a ser moral y se va a involucrar en temas que tienen que ver con la ética, con la moral o con algunos principios que él quiera defender. Pero eso también le abre otros puntos que pueden ser peligrosos, a ver, para que se entienda, peligrosos entre comillas, en el buen sentido, porque va a tener que defenderse mucho y ahí puede tener diferencias incluso con sus propios ministerios. Por lo tanto,
es complejo. Es complejo. No, y también la forma, ¿cierto? Mira lo que decía ella. O sea, como por ejemplo, en la conversación de anoche con Iván Valenzuela hablaba de que hubiera sido preferible, que no pudo haber sido imprudente, pero en la mañana La Pintana fue claro, me molestó ver a Esati. O sea, lo dijo así. Y lo digo por los niños y aplauso ese contexto. Es un texto bien duro, bien fuerte. Pero claro, tiene que ver con algo que esta víctima, Juan Carlos Cruz, del caso Caraíma, un caso que convengamos marcó un antes y un después para la iglesia chilena. Entonces, efectivamente, no es cualquier caso, que es lo que también anoche el presidente Boric le dice a Iván Valenzuela. Usted sabe que no es cualquier caso. No es cualquier caso, pero evidentemente también ahí el tema de la forma, de los conceptos, tiene que ser algo bien en lo que no se puede equivocar. Ahora, una vez más, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero ¿pudo no haber visto que estaba Esati el día sábado en la ceremonia? Porque algunos también mal pensados decían, claro, reacciona un día después de todas las críticas, digamos, ¿no? Después de que todo el mundo le dice, pero ¿cómo estuvo ahí este presidente que se declara feminista, que dice que este gobierno tiene una perspectiva de género rotunda, clara, con una dirección muy evidente? ¿Cómo es posible que se pueda sentar en un mismo evento con esta persona? Y algunos piensan que es una reacción tardía. A mí no me consta, pero quiero decir, y una vez más, él va a estar constantemente tironeado por distintas fuerzas. Pero es que aquí se le abre un flanco al presidente y es precisamente lo que vamos a pasar a revisar, porque este fin de semana, uno de quienes, periodista, ¿no?, que ha sido muy crítico a la labor de la Iglesia y a la participación, ¿no es cierto?, de ciertas jerarquías, ¿no?, en a lo menos el encubrimiento de casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia, ha sido el periodista Oscar Contardo, que fue extremadamente duro respecto de qué, respecto de la designación del sacerdote jesuita Felipe Berrío. ¿Por qué? Vamos a pasar a revisar ahora precisamente aquello, porque si vamos a estar en esta idea, ¿no?, de que hay personas que no siendo juzgadas penalmente tienen acusaciones que pesan en su contra, bueno, acá pueden caber otros. Aquí está parte de lo que fue la pregunta que le hizo Iván Valenzuela, la tenemos vamos a revisar a partir de aquello la pregunta que le hace nuestro compañero Iván Valenzuela sobre esa designación y sobre también acusaciones que pesan en contra del sacerdote jesuita. Lo que pasa es que yo no nombraba a nadie. Acá los ministros están armando sus equipos y el ministro Montes había convidado a Felipe Berríos a formar parte de un consejo externo. No es un cargo específico. Y por lo tanto, eso por cierto se va a reevaluar a la luz de los antecedentes que hayan. Lo vamos a conversar con el ministro Montes, pero nuestra prioridad en este tipo de casos está estar siempre con las víctimas. Pero de todas maneras no hay un cuestionamiento a Berríos, digamos. Yo no lo tengo, no tengo antecedentes. Claro. Es que por eso te digo, te metes en un lío, porque mira, hablábamos, ¿te acuerdas, Ángeles, antes de partir? Felipe Berríos, que es un hombre que nadie discutiría, ¿no es cierto?, su entrega, su dedicación por los más pobres, un hombre de una consecuencia, probablemente quizás el que más dentro de la Iglesia Católica, ¿cierto? Tiene una experiencia en campamentos inigualable y por aquella razón él fue convocado por el ministro Montes, el ministro de Vivienda, eso lo dice claramente él, no es que tenga un cargo directo designado por el presidente de la República, para integrar, ¿no es cierto?, una comisión que va a analizar el tema de los campamentos. ¿Qué pasa si existe una sola acusación, que es lo que señala Oscar Contardo? ¿Se invalida por el solo hecho de que haya acusaciones en su contra que no están probadas judicialmente? Es que esto se remonta una vez más al caso Caraíma. Hay una columna de opinión de Oscar Contardo que publica regularmente en el diario La Tercera. Él también publicó un libro, digamos, que habla de los abusos de la Iglesia, un libro que se llama Rebaño, si no me equivoco. Bueno, a comienzos del 2018, él lo que hace es una columna donde criticó ahí a Fernando Montes y a Felipe Berríos, del mundo de los jesuitas, diciendo que en el fondo lo que hacían ellos era declararse en contra de lo que pasaba con Caraíma para dar cuenta de que su mundo estaba limpio. En el fondo había una crítica de Oscar Contardo en ese momento, yo lo estoy tratando de entender porque él ayer vuelve a renovar estas críticas contra Felipe Berríos. Pues lo que él plantea en ese momento, este escritor y periodista, es que en el fondo había un chivo expiatorio en el caso Caraíma en ese momento para hablar también de influencia y poder en el mundo jesuita, donde también a él le consta han existido acusaciones y que habrían sido encubiertas. No apuntan directo a algo que haya hecho Felipe Berríos, ¿se entiende? Es una crítica institucional, si tú quieres. Sí, pero fue directo contra Felipe Berríos. Sí, no, pero es que estoy explicando lo del 2018 para que se entienda. Si solo no, pero te digo, el último tuit fue directo contra Felipe Berríos. A partir de este antecedente que yo te cuento, del 2018, donde él ya iba en contra del mundo jesuita, es decir, ojo, nadie podría en ninguna comunidad, digamos, ¿no?, en ninguna congregación, declararse totalmente limpio, porque en el fondo hay poder, y de hecho me acuerdo que en su momento Oscar Contardo decía, el mundo jesuita es un mundo muy poderoso, que tiene muy buena prensa, que cae muy bien, que llega muy bien, y eso les permite de alguna manera hacerse cargo. Ahora,
ese contexto es para explicar por qué ayer fue, como bien dice la misma, tan duro contra Felipe Berrío. Agregar solo algo con respecto a eso de Óscar Contardo, porque efectivamente está Renato Poblete, a quien jesuita, líder jesuita, que se le cuestionó mucho también, porque, claro, se supone que los jesuitas estaban más ligados al mundo más humilde, más social, claro, de los más necesitados. Estaban más limpios de estas acusaciones. Estaban más limpios de estas acusaciones hasta que sale lo de Renato Poblete. Y recordemos que había un parque que se llamaba Renato Poblete y tuvieron que cambiarle el nombre a propósito de estas denuncias que fueron públicas, que fueron investigadas y todo, después y se cambió después de su muerte, y que se cambió finalmente el nombre del parque Renato Poblete como el Parque de la Familia. Por lo tanto, ahí es cuando se encienden las alertas y cuando dice Óscar Contardo, escritor y periodista también, dice, claro, ¿por qué se nombra a Felipe Berrío, que está directamente asociado? Porque en el fondo también encubrió de alguna u otra manera estos casos que se conocían al interior del mundo jesuita. Por ese eso, es el cuestionamiento. Y esto nos reafirma que ese punto que hace el presidente, yo no sé si los asesores estaban al tanto de aquello, me temo que no, yo no sé, es una sensación personal que tengo, porque le abre muchos flancos además. Tal vez lo que tú dices, Ángeles, a lo mejor lo que debió haber hecho el presidente, hacer un punto privado ante la iglesia y decirle, mire, ¿sabe qué? Este tema me complica. Francesco. Claro, esta presencia no.